¿Cómo decimos propietario? No me gusta decir que soy el propietario. ¿Algún otro elemento que pueda manejar? Director. Sí. Pero más. ¿Qué puede ser? ¿Como director del proyecto o qué? Con todos los créditos. Claro. Nos encontramos en la sucursal de Happy's Pizza Coyoacán con el señor Humberto Castillo, director de la empresa, y vamos a realizar una entrevista para hacer un diagnóstico general de cómo se encuentra la empresa. Y la primera pregunta sería, ¿cómo surge Happy Pizza? Por iniciativa de dos personas, que no soy yo, por iniciativa de dos personas, en el año 1969. De estas dos personas, uno es norteamericano y el otro es nacional. Y ellos eran amigos, y de esa manera, uno de ellos fue quien realmente sustentó la idea de poner un negocio como el que nos encontramos. Ese es prácticamente el inicio. ¿Y qué problemas surgieron al inicio del proyecto? ¿Y qué pudieron de adaptación, por ejemplo? Ninguna, porque era un mercado virgen. Prácticamente en la Ciudad de México en aquel entonces, me atrevo a creer que si había 6 restaurantes con un producto semejante al que nosotros hoy vendemos, pues que son muchos, o eran muchos. No había este producto en el mercado de manera masiva. Había, te digo, 3 o 4 lugares en donde podías encontrar un producto parecido o igual al que nosotros hoy vendemos. Pero no, es más, no estaba ni siquiera en el imaginario de la gente, porque cuando se abre la primera tienda, la gente se detenía, había unos cristales que permitían ver la elaboración de nuestra pizza. La gente se detenía y no entraba, me parece que no entraba porque realmente no sabía bien a bien qué era lo que estaban haciendo los cocineros. Entonces no había todavía un conocimiento pleno del producto en nuestro país. Y de hecho no había ninguna, todavía en ese momento, no existía ninguna cadena de la magnitud que hoy conocemos. Cuando menos, seguramente yo me atrevería a creer que para que surgiera la primera cadena pasaron por lo menos 3 o 4 años. Entonces, no existía una situación ni mínimamente parecida a la que hoy tenemos, no solamente en esta ciudad, sino en el país entero. Entonces, de esa manera, la verdad es que los obstáculos que habían además eran mínimos, porque el gobierno local en aquel entonces no tenía tampoco las características de hoy, que siendo gobiernos locales no son de alguna manera con las características de aquel entonces. O sea, se manejaba a través de una regencia y no existían las delegaciones políticas que hoy conocemos. Entonces la tramitología era más fácil y más expedita. También al inicio hubo, por alguna razón, que cerraron unas sucursales y solo quedó... Eso posteriormente fue. Y pasaron muchos años. De hecho, lo mejor estaba por venir después de la apertura de la primera, que fue en la colonia Anzures, en la calle de Tolstoy, esquina con Dante, a un costado del Hotel Camino Real. Pero lo mejor estaba por venir. O sea, después de que se abrió esa primera tienda, las que posteriormente se abrieron trabajaron con un montón de éxito. ¿Por qué razón? Yo pienso que porque el producto que nosotros vendíamos y vendemos tenía calidad. Por ahí después seguramente contestaré alguna otra pregunta que involucra lo que estoy diciendo. Claro. A lo largo de los 40 años de Happy Pizza, ha habido crisis económica. Sí, por supuesto. Claro. ¿Cómo ha enfrentado Happy Pizza estas crisis? Primero la de 76,
y después la de 1982 y luego en 88, la verdad me parece que lejos de que nos afectaran, era muy significativo, porque a pesar de una inflación que había terrible, nosotros vendíamos más, y no más no más en dinero, vendíamos más en producto. ¿Por qué razón? No lo sé, es un fenómeno que seguramente algún sociólogo podrá explicar mejor que yo. Y más reciente, en el año 2009. No, la que sí nos afecta es la crisis del 94, cuando Salinas de Gortari abre la frontera, y es del conocimiento de todos que empresas sí, así es, entran todas las franquicias con deterioro para empresas yo diría que tan propias en el ánimo de los mexicanos, y de la misma manera tan curioso, porque empresas como el Tomboy, como el mismo Burger Boy y algunos otros, la Vaquita Negra, y nosotros mismos, que estábamos ya bastante posicionados en el mercado, el embate y tengo que decirlo, el embate de Domino's Pizza y de algunas otras franquicias que llegan a México con una carretada de dólares, pues hay negocios, y me incluyo, que no le podíamos hacer frente a una andanada de publicidad que para soportarla teníamos que seguramente erogar muchísimo dinero, mismo que no teníamos. Entonces esa crisis, la del 93, que después se convierte en un problemón nacional en el 95, esa sí nos afectó, y grandemente. Esa sí. En el año 2008 también se da la crisis hipotecaria, y después la influenza. La hipotecaria a nosotros no nos afectó en ningún sentido. Y la de la gripe, la de la influenza de 2009, como todavía no teníamos abierta la tienda de la Colonia Juárez, Satélite no tuvo efectos contundentes como la Ciudad de México, porque en el Estado de México no se implementaron las medidas que se implementaron en esta ciudad. Y por ejemplo, en la tienda donde ahorita estamos, que es Coyoacán, lo único en lo que nos vimos necesidad de hacer fue encerrar el salón para efectos del uso del mismo, y entonces todo nuestro servicio era para llevar y servicio a domicilio. Pero bueno, la merma fue de 50%, eso es un hecho. ¿Cuál es la importancia de las pymes en México? Yo tuve un crédito de pymes para una de las tiendas, para remodelarla, y me ofrecieron dinero y no quise tomar todo lo que me ofrecían. Me parece que tiene bondades, porque los intereses no son en el ánimo ni en el tamaño de los intereses normales de un crédito que no esté dentro del rango de pymes. Entonces, solamente una ocasión he tomado pymes para una de las tiendas, para remodelarla, fue la de Satélite, pero me parece que es un mecanismo o un instrumento financiero que bien manejado puede ayudar a la gente, salvando todos los obstáculos, porque debo decirte que para que tú te hagas acreedor a un crédito de pymes hay que entregar una cantidad muy considerable de documentos, y en el caso de nosotros, como estamos muy posicionados, tenemos muchos años trabajando con Banamex, que fue quien nos otorgó los pymes en Satélite, pues es una cuenta que tiene, en el mejor de los casos, 20 años. Entonces no tuve mayores problemas para que me otorgaran, incluso me siguen ofreciendo, pero bueno, si no lo necesito, pues para qué los pongo, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la misión y visión de Happy Pizza? Una pregunta. Bueno, cuando yo empecé con esto, yo estaba muy jovencito, yo tenía prácticamente 22 años. Y el enfoque que seguramente, o la perspectiva, o la visión que yo tenía hace 40 años, poco más, era muy diferente de la que yo tengo hoy día, ¿no? Porque ni tenía la experiencia, ni tenía yo los alcances que tengo hoy. Lo que siempre, porque debo decir
que antes de que yo me convirtiera en dueño, yo era el administrador. Y desde siempre me impulsó el deseo de hacer bien las cosas, por razones que son ajenas a lo que nosotros estamos aquí hablando, pero que tienen o que incidieron de manera, yo diría que muy importante, en el que yo me esmerara en que las cosas se hicieran bien, se hicieran con productos de calidad, y que manejáramos no solamente calidad, que manejáramos higiene y que manejáramos siempre justos precios, no tratando de hincarle el diente, como se dice vulgarmente, a la gente, sino que sea un precio justo en función de lo que nosotros le damos a la gente. Pero más que eso, y tú me preguntas que qué me impulsa, bueno, al final de cuentas yo decidí hacer de esto una forma de vida. Ha sido mi vida, solamente tuve un empleo antes de esto, nunca he tenido otro. Y me parece que dada esa circunstancia, en algún momento de mi vida me detengo y pienso que si yo voy a estar metido en esto, pues voy a tratar de hacer las cosas como el mejor. Y el ánimo de servir a la gente y de que la gente salga de aquí contenta o de alguna de las tiendas y manifieste su gusto por lo que comió y su beneplácito porque el precio, insisto, le pareció justo y el servicio también, pues eso a mí me llena por supuesto me llena de satisfacción, que sería la contestación. ¿Y a qué le atribuyes los 40 años de servicio? Bueno, aunque hay una laguna o un interregno, porque nosotros estamos solamente con una tienda a lo largo de 15 años, porque prácticamente todo se cierra en el año 96. Y solamente logro rescatar la tienda de satélite en una mínima expresión, porque era un lugar muy pequeño, y con muchas dificultades lo logro sacar adelante. ¿Cómo va la pregunta? ¿A qué se deben los más de 40 años de servicio? Bueno, los primeros 27, que son antes de Aguas, fueron años que me parece que nosotros éramos un punto de referencia, sobre todo entre los jóvenes. Yo podría decirles que antes de que todos los que están aquí, que no soy yo, nacieran, la zona de Insurgentes era como lo es hoy la Condesa, porque todo lo que hoy hay en la Condesa existía en San Ángel, era el cine. Estaban las mejores discotecas, estaban los mejores restaurantes, estaban las mejores, ahora dicen antros, ¿verdad? Estaban los mejores antros. Y entonces nosotros éramos un punto de referencia, porque mucha gente que después de que estaba con nosotros, salían a una discoteca o salían a un bar o finalmente se iban a sus casas, pero nosotros teníamos un lugar que estaba diseñado para recibir a 90 gentes, y yo podría asegurar que había días en los que recibíamos a más de 500 gentes, y el servicio a domicilio era verdaderamente gigantesco. Y qué lástima que no me lo traje, porque curiosamente encontré un documento que avala lo que voy a decir. Alguien de la competencia se jactó de ser el primero en entregar el servicio a domicilio. Nosotros lo entregamos desde 1969 en algo que le llamábamos motocarros, porque teníamos unas motonetas con una caja blanca con el logo. Y después optamos por los automóviles por el riesgo que entrañaba ya la Ciudad de México por el tráfico. Y estas gentes llegaron con su eslogan de que eran los primeros, cosa que no es cierto. Y además, cosa que es muy fácil de demostrar, porque yo tengo elementos para hacerlo. Y el servicio a domicilio era verdaderamente enorme, aunque no se comparaba con lo que vendíamos y lo que ofrecíamos en el salón, pero tenía también mucha demanda. ¿Qué más dice la pregunta? ¿Cuál es